Bien, vamos a ver hoy lo que sería el método insert. Anteriormente vimos lo que era el método select y vimos cómo desplegar este tipo de información en pantalla. Yo he modificado un poquito el controlador y he creado uno nuevo que se llama users controller, que básicamente pretende tomar ejemplo de lo que yo estaba intentando explicar cuando hablaba sobre la propiedad method que utilizamos en los controladores. Pues aquí simplemente hago el switch que expliqué en ese momento y separo en tres casos y un default. El default vendría siendo esta parte de aquí que muestra una vista que es la encargada de mostrar todos los usuarios. Lo hace a través de la variable users y esa información la pide a través de esta función que llama desde el modelo. El modelo es instanciado en este punto. El modelo está acá, omitan esto de momento. Esta función omítanla y concéntrense solamente en esta. Aquí es getUsers y obtenemos con un select simple el ID del usuario y el email y lo hacemos de la tabla usuarios. Y eso se despliega en la vista users que está aquí en templates users. Y bueno, se despliega ahí. Ahora, cuando nosotros entramos a crear a través del controlador del método, hacemos así, se despliega la vista que nos va a dar un formulario sencillo. Solamente voy a manejar dos campos para que lo vean y no se haga pesado. Solamente trabajaremos con dos, en donde aquí podremos crear un nuevo usuario que simplemente va a ser un nombre de usuario y un email. Todos los demás datos ustedes los pueden colocar después por practicar o como sea, simplemente es por un ejemplo. Cuando se despliega esa vista es porque estamos entrando en el método crear y aquí tengo un if en donde vamos a hacer la creación de forma tradicional utilizando el método post y haciendo una recarga de la página, y no lo vamos a hacer a través de Ajax. Esto mismo lo vamos a hacer utilizando Ajax, pero cuando ya estemos trabajando con la API REST. De momento solo quiero que vean el método insert. Y bueno, cuando entramos aquí y está definido el método post, o sea que le dan enviar a crear directamente, aunque todavía no está configurado post acá, se manda a el echo crear que está aquí. Y cuando no está definido post es porque no se ha enviado nunca el formulario y pues simplemente despliega la vista que está en users crear.phTML, que es esta que está acá. Aquí está el formulario, así que vamos a empezar a crearlo. Bueno, el formulario en donde tiene que accionarse. Si nosotros vemos, cuando se accione, se tiene que accionar dentro de este case. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Simplemente tendríamos que escribir en el action lo siguiente: users, que es el controlador actual, crear. Y listo. Y tendríamos que seleccionar evidentemente un método para esto, el método post. Ahora, si yo recargo la página y le doy a crear, fíjense que me dice crear ya. O sea, estoy aquí mismo en user crear y aquí me salen las variables post que fueron mandadas, user y email, que de momento están vacías. Si yo pongo algo, print y pongo aquí un correo y le doy crear, fíjense que aquí me llegan las variables post user con este valor y post email con este valor que está acá. Eso es todo. Lo del texto crear es simplemente porque estamos haciendo una impresión del texto crear, más nada. Entonces, cuando enviamos el formulario ya sabemos que entramos adentro del case y además entramos en esta parte del if. Entonces acá tendríamos que llamar a un método que se llame crear, por ejemplo, por poner algo, y ese método lo tenemos que crear aquí en el modelo. Entonces lo vamos a crear acá, public function crear. Y esto va a recibir, bueno, no va a recibir un parámetro porque ya aquí nosotros estamos desplegando información. Por ejemplo, si yo hago esto y recargamos en pantalla, fíjense que me dice print, que fue lo que aquí se está mandando por el método post. Y listo. Entonces ya nosotros sabemos que aquí estamos manejando estas variables. Ahora vamos a insertarlo en la base de datos. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillo, simplemente tendríamos que llamar al método thisDB, a la propiedad thisDB, y a esa propiedad llamarle un método llamado insert, que es de insertar. Este método solamente recibe dos parámetros. El primer parámetro es un string que indica en qué tabla se va a almacenar la información que queremos meter. En este caso es en la tabla users, porque así se llama. Déjenme entrar ahorita mismo a phpMyAdmin. Y sería en la tabla, yo la tengo aquí, la tabla users, en la base de datos OCREN. Aquí es donde lo vamos a insertar. Entonces en la tabla user, ¿qué datos vamos a insertar? Vamos a insertar un usuario y un email. Ahora, el nombre de los campos
en la base de datos es user y email, así se llaman tal cual. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pasar el segundo parámetro, que es un arreglo con todos los valores que queremos mandar. Por ejemplo, el arreglo se va a llamar E, y aquí voy a crear el arreglo. Ahora, ¿cuál es la regla a seguir para utilizar este arreglo? Bueno, simplemente tendríamos que crearlo de forma asociativa y que el nombre de las posiciones del arreglo sean los campos que van a estar, bueno, el nombre de los campos de la base de datos, de la tabla en la base de datos en la cual queremos insertar los valores. Por ejemplo, en el campo user, yo voy a colocar user acá porque ese es el nombre del campo que está aquí. Yo voy a insertar el valor que se esté pasando por el método post en el campo user que está acá. Muy bien. Que llega por post. Entonces yo lo único que haría sería esto. Ahora, en el campo email de la base de datos, este que está acá, yo escribo email porque aquí dice email en el nombre del campo de la base de datos, y en ese campo en la base de datos yo voy a meter lo que esté pasando por acá. Ahora, listo, ya yo podría decir que se ha insertado, y aquí podría, por ejemplo, mostrar un mensaje de se insertó. Ahora, si yo coloco aquí, por ejemplo, otro correo y aquí pongo esto y le doy crear, dice se insertó. Y ahora si yo chequeo, aquí está efectivamente el campo creado. Evidentemente todo esto está vacío porque no le hemos insertado ninguno de estos otros campos. Simplemente con estos dos estamos trabajando. Ahora, ¿qué pasa con lo que sería inyecciones SQL? Yo aquí no puse ningún tipo de filtro para poder insertar esto, pues no es en lo absoluto necesario con el método insert. A diferencia de con el método select, por ejemplo acá, si yo aquí establezco un where y por ejemplo id sea igual a algo que se esté pasando por aquí, por el método post, vamos a suponer que tendríamos esto. Aquí yo sí debo filtrar el método post para que pueda entrar aquí, pero aquí no lo necesito hacer. Bien, aquí sí lo necesito hacer porque esto está entrando de forma, bueno, como una cadena al string que va a llevarse como una query a la base de datos. Y no hay ningún proceso interno en select para que filtre estos datos que están entrando a través del where. Sin embargo, aquí sí, sin ningún problema, podemos meter todos los datos que queramos sin necesidad de estar filtrándolos uno a uno para que puedan llegar correctamente a la base de datos. Si nosotros nos vamos al kernel y nos vamos a connection.php, podemos observar que en el método insert, simplemente acá vemos que se escapan todos los valores que están entrando por el método, por el parámetro de los valores que queremos insertar, y eso lo hacemos con una función que se llama escape, que podríamos acceder directamente a ella desde el modelo así. Y listo. Ya con esta función nosotros podríamos escapar cualquier valor. La función automáticamente va a detectar si el valor es un entero, lo va a transformar en un entero. Si es un número de coma flotante, lo va a transformar en un número de coma flotante. Y si es un valor de string, pues va a aplicar el correspondiente filtro para que sea para que pueda entrar correctamente en la sentencia en la base de datos. Entonces aquí nosotros sí tendríamos que hacer esta modificación, bueno, este escape manualmente. Sin embargo, acá en insert no lo debemos hacer porque el método lo está haciendo por nosotros. Con esto conseguimos seguridad para que nunca de ninguna manera se nos pueda escapar que, por ejemplo, se nos olvidó escapar algún valor, puesto que ya insert lo va a hacer por nosotros. Además de que nos ahorra bastante código y no tendríamos que estar escapando uno a uno de los valores que están acá para que luego lo podamos insertar en la base de datos. Además de que esto queda muchísimo más legible que hacer el string completo del insert debido en lenguaje SQL para insertarlo con la query. Cuando tengamos muchos datos que insertar, ese string puede hacerse bastante largo y bastante engorroso a la vista. De tal forma que haciéndolo de esta manera, almacenando todo en un arreglo, tendríamos de forma clara qué es lo que se está insertando en cada campo de la base de datos. Además de que evidentemente tenemos la seguridad de que todo lo que vaya a entrar va a entrar con seguridad de que no va a haber ningún tipo de inyección SQL. Dicho esto, pues esto es todo sobre el método insert. Ahora simplemente podríamos hacer cosas como, por ejemplo, mandar mensajes de que se ha creado correctamente, que no se ha insertado correctamente, poner los filtros que corresponden a nosotros, que sería verificar que esto no esté vacío y esto tampoco, etcétera, etcétera. Pero básicamente hasta aquí llegaríamos con el método insert, y esto lo que haría sería, bueno, mostrarnos en pantalla que sí, correctamente se
se insertó. De hecho, podríamos utilizar la función redir para redireccionar a users, crear, y en el ID podríamos pasar un valor cualquiera. Por ejemplo, podríamos colocar success. Necesariamente no tiene que ser un ID numérico, ya eso lo sabemos, y redireccionaríamos al usuario a esta ruta que está acá. De hecho, vamos a ver qué comportamiento podríamos hacer para que aparezca un mensaje aquí de se creó correctamente, por poner algo. Si yo agarro aquí y escribo prinic, bueno, voy a colocar, sí, ese está bien, y coloco test@gmail.com y le doy a crear. Fíjense que me mandó a esta ruta que está acá, se creó el campo perfectamente, y bueno, aquí sale la ruta users crear success. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para desplegar eso de forma sencilla aquí en la vista? Un mensaje de, por ejemplo, se creó correctamente. Si se fijan, nada de esto está llegando a través del método get, pero yo lo puedo forzar para que llegue a través del método get. ¿Y cómo haría yo eso? Bueno, sencillo, yo me podría ir aquí al controlador, por ejemplo, y decir que la variable get success, o bueno, mensaje, bien, o notificación o alerta, lo que sea, por ejemplo alerta, va a ser igual a lo que sea que esté pasando por route y que estemos obteniendo del ID directamente. Al yo hacer esto, si yo recargo, fíjense que ya yo tengo disponible en get alerta la palabra success. Bien, fíjense, me está llegando de esta manera aquí. Ustedes están viendo que no está llegando como un método get, pero yo lo estoy forzando para que llegue como método get. ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, para que yo de forma sencilla, por ejemplo aquí en crear, pueda hacer lo siguiente. Aquí yo podría crear, por ejemplo, un div con una clase alerta, en alert success, por ejemplo. Y aquí colocar se insertó correctamente. Al yo recargar, así es como se vería. Pero ahora yo quiero que esto solamente salga cuando aquí esté la palabra reservada success. Entonces yo lo único que hago es hacer un if. Entonces yo hago if. Y aquí voy a llamar a la variable get que yo sé que creé previamente antes de que se desplegara la vista en el controlador, que se llama get alerta. Entonces yo simplemente voy a hacer que si get alerta es igual a success, pues muestre esto. Y listo. Ahora si yo recargo, fíjense, aquí está success sin ningún problema, pero si no está success no dice nada. Hagamos la prueba. Coloquemos cualquier correo, crear, y aquí dice se insertó correctamente. Así de sencillo sería el manejo del método insert y otra aplicación que le podríamos dar a las rutas para que las podamos manipular como nos dé la gana. Entonces, hasta que llegaría el video de hoy, y en el video siguiente vamos a ver lo que sería el método update, que sirve para actualizar elementos en la base de datos.